Gracias por mantener la sintonía con el New Horizons Radio. Nuestro grupo de octavo grado está trabajando en el tema de la entrevista y hoy hemos traído al estudio de radio un miembro familiar Mirabal, quien lleva con orgullo este apellido, ejemplo de gallardía y amor a la patria dominicana. Reciban con un fuerte aplauso al señor Jaime Enrique Fernández Mirabal, mi abuelo. Buenas, un placer estar con ustedes el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cuando me dijeron que si podía venir, pues accedí muy felizmente venir para ustedes ante mi nieta y compañeritos de octavo curso, y espero que la contesta que pueda tener les sean de satisfacción para su conocimiento futuro. Claro, pues principalmente queremos saber, sabemos que usted es hijo mayor de Mirabal y hermano del ex vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal. Esto nos sorprendió mucho y nos dio mucha curiosidad y queríamos hacerle una entrevista. Queríamos saber cómo fue su vida de niño, cómo era esa época. Bueno, mi vida en la niñez fue una vida muy feliz, una vida común en un campo junto a mi hermano Jimmy, que me seguía, que lamentablemente ya no está, y Jaime David, pero Jaime David era mucho más joven que nosotros. Y compartíamos en los días de clase, en la escuela, una escuela pública del campo, y luego cuando regresábamos a la casa, pues hacíamos las labores de la tarea y luego a jugar en el patio, pero siempre acostándonos temprano, pero era una vida de jovencito, de niño común y corriente. Ok. ¿Nos puede relatar un recuerdo que marcó su vida en su familia y que marcó la vida de los dominicanos? Bueno, hay varios recuerdos quizá que en mi niñez me marcaron hasta el día de hoy. El hecho de nosotros eximirnos de ir por ejemplo, a alguna fiestecita a la escuela, fueron hechos que a mí me marcaron porque no dejaban ir, porque siempre había un asomo de peligro por la dictadura y no teníamos cierta reserva para ir, lo que hacían los muchachos comunes y normales cuando había un juego de voleibol a la escuela, nosotros no nos dejaban ir. Esa fue una cosa. Otra fue la muerte, el asesinato de mi tía, apenas yo tenía 11, 12 años, y eso pues marcaba también. Nunca se me celebró un cumpleaños porque siempre había o alguien estaba preso o alguien había muerto, en fin, esas eran cosas que uno hoy, yo veo a los niños, todo el mundo, ay, que el cumpleaños, que entonces yo recuerdo y dice, caramba, en esa época nosotros no tuvimos ese privilegio. Quizás tuvimos otros privilegios, pero ese no lo tuvimos. Entonces son cosas que marcaron a uno. Okay. Apreciado abuelo de Camila, mi nombre es Liam Viluf. ¿Cómo se siente llevar el apellido Mirabal? Bueno, ustedes a lo mejor no piensan o no dirán por qué este señor dice eso, pero para nosotros, y en particular en este caso para mí, es un peso muy grande, porque nuestras heroínas, las hermanas Mirabal, que lucharon por la libertad y la justicia social en este país y dieron su vida, mujeres jóvenes, profesionales, con, diríamos, posiciones económicas holgadas, y eso lamentablemente sus ideales la llevó
a que la mataran. Pero eso no nació ahí, eso nació desde antes, cuando a nuestra bisabuela en la invasión del 1916, los norteamericanos intervinieron en República Dominicana y a mi bisabuela le quemaron la casa con todos sus hijos muy chiquitos. Entonces, de ahí viene esa inquietud, esas aspiraciones de libertad de las hermanas Mirabal, que le causó por fin ya la muerte, como a muchos jóvenes de esa época. Pero es un peso porque la gente ve a uno como fuera de lo común. Siempre piensa que uno debe ser correcto y hemos tratado de ser correctos, pero es un peso para que las nuevas generaciones como ustedes, y decía mi madre que murió, siempre le daba charlas, siempre hablaba con todos los niños, porque ella decía, es para que esos niños nunca se les olvide y le cuenten a sus futuras generaciones por qué las hermanas Mirabal murieron. Entonces son cosas que en nuestro país hacen a uno sentir de que tiene que hacer la cosa bien hecha, porque ellas lucharon, dieron su vida a cambio de una ilusión, un futuro mejor para nuestras generaciones y así para las demás generaciones. Excelente. ¿Le gustaría que la historia de su familia sea esparcida? O sea, me refiero a que sea contada internacionalmente y que las próximas generaciones conozcan la realidad de la época trujillista. ¿Y por qué? Bueno, claro, ya de hecho en muchos países se conoce la historia de las hermanas Mirabal, de la familia Mirabal, por la novela, el primer libro basado en la novela de escritora Julia Álvarez, en el tiempo de la mariposa, y eso que es una novela que tiene ficción, no es una historia real, que tiene alguna ficción, pues se conocen, pero ya eso nos toca a nosotros y a ustedes y a los demás, a toda la población, porque las hermanas Mirabal ya no son de nuestra familia, es algo público, como tenemos el museo para que todo el mundo vaya, somos a nosotros y a todos los dominicanos que nos pertenece difundir la historia, por qué luchaban y llevar su ejemplo, tratar de ser como ustedes consideran que fueron, personas correctas, estudiosas, inteligentes, en fin, lo que ustedes hayan aprendido es a ustedes y a nosotros y a todos, no solamente a la familia, que nos corresponde extender eso hacia otros países. Por hecho, escúchame, el día 25 de noviembre es el día de la no violencia contra la mujer. Fue declarada por Naciones Unidas en honor a ese crimen que se ejecutó el 25 de noviembre de 1960, el crimen de las hermanas Mirabal. Buenos días, señor Jaime Enrique. Mi nombre es Mía Delgado. Si usted tuviera la edad suficiente cuando sus tías y su madre estaban defendiendo la patria, ¿las hubiera ayudado? Yo creo que sí, porque aún teniendo la edad que tenía, nosotros estábamos, cuando ellas murieron, pero antes de morir, nosotros de una manera, mi primo que era mayor que yo, una prima también, prima hermana, yo y mi hermano, que yo le llevaba 2 años, en ese tiempo tenía 10 años, 9 años, pues de una manera estábamos involucrados en lo que era el comentario y nos decían, mira, cuidado si usted dice, no le digan nada, pero ya uno sabía lo que era el trujillismo, lo malo, lo que significaba el trujillismo en ese tiempo. Quiere decir que de ahí en adelante, cuando ellas murieron en noviembre del 60, el 25 de noviembre, pues comenzó otra lucha, ya de nosotros, los más jóvenes, y yo caí en múltiples veces preso,
a la edad de 15 años, 14 años yo tenía la primera vez que yo estuve preso. Mi hermano tenía 2 años menos también y de ahí caí preso más de 20 o 25 veces en mi vida. Por nada, simplemente porque no éramos aliados al régimen. Creíamos en el futuro del país de otra manera. Que gracias a Dios no tenemos todo lo que hemos aspirado, pero tenemos algo. Hemos logrado, cosas se han logrado. Va a ser mucha muerte, pero se ha logrado algo. ¿Cuáles ideales de las Mirabales usted comparte con ella? Bueno, primero en el trabajo, en la honestidad y en un bienestar mejor para toda la población. Yo creo que esos fueron cosas, ejemplos que ellas nos dejaron, que nosotros tenemos que seguir. Y siempre, por último, tener el derecho a expresarse libremente, que es algo muy importante, aunque mucha gente a veces no lo crea o lo considere. Buenos días, estimado abuelo de Camila. Mi nombre es Mía Valecillos. Sabemos que sus tías son María Teresa Mirabal, Minerva y Patria. ¿Hay alguna anécdota o recuerdo que usted tenga sobre ellas? Bueno, sí, porque en nuestra familia es una familia que era y es muy unida, sumamente unificada, con diferentes cabezas para pensar, pero muy unificada familiarmente. Y en esa época también. Entonces, nuestra tía, que una vivía cerca de mi abuela y de nosotros, tenía un patio, su casa tenía un patio del tamaño de este colegio entero, diríamos, lleno de flores, y a mí me gustaba ir porque me daban todo lo que yo quería, helado, guineo amarillo. Entonces esa era una casa que era la casa de tía Patria, que era una casa que se respiraba alegría, todo, y ella era muy cariñosa. A la casa de tía María Teresa y de tía Minerva, no, porque tía Minerva vivía en Montecristi, era muy lejos, y María Teresa apenas tenía 1 año y medio que se había casado. O sea que no tuve tanto de ir a su casa, pero sí de compartir con ella en muchos momentos de alegría, más que de tristeza. Ok. Leímos que después de la muerte de sus tías, en 1960, su madre, la señora Dedé, se hizo responsable de los 6 hijos de estas, a quienes crió y educó con mucho amor y dedicación junto a sus propios hijos. ¿Cómo fue vivir todos los primos juntos? Bueno, fue ante la desgracia, porque fue una desgracia familiar. Imagínate cuando te matan a tu madre, la tía, la otra tía, 3 cadáveres en una sola familia. Quedan esos niños, el que más grande apenas tenía 15 años. Y los demás eran de 1 año, 2 años, 3 años, no más de ahí. Ya antes de ella morir, ellas habían estado presas. Y al estar presa, pues mi abuela materna y mi mamá se hicieron cargo de sus hijos, porque a ella le desbarataron la casa, la saquearon la casa y ellas quedaron sin casa, los esposos presos, ella presa, pues los niños fueron a casa de mi abuela y a casa de mi mamá. Y de ahí comenzó esa odisea. Cuando la soltaban, decían, bueno, mi abuela decía, mire, no salgan, que le van a matar y sus hijos se van a quedar huérfanos. Tía Minerva decía, bueno, lo mío me lo cría tu mamá y Tonó. Tonó fue una muchacha que se crió allá, que está viva todavía. Y aparte decía, bueno, los míos ya están grandecitos. Y tía María Teresa, que apenas tenía una, decía, bueno, la mía la tiene Dedé, porque Dedé nada más tiene 3 varones y no tiene hembra, pues se quede con la hembra. Y como yo le puse el nombre que Dedé quería para su último hija, que nació varón, ella quería hembra, se llama Jacqueline, pues esa era.
Y así se vivía hablando en la familia, hasta que el momento llegó la verdad. Y así en adelante siguió esa vida, pero nosotros nos llevábamos todo y nos llevamos todavía hoy en día muy bien todo, con diferentes familias, diferentes cabezas, diferencias, hasta ideales. Y aún así seguimos siendo hermanos. Nunca con ninguna diferencia. Mi madre le daba prioridad a su sobrino primero que a nosotros que éramos sus propios hijos, para que no hubiera queja o complejo o de inferioridad. Eso fue así. Wow. Gracias. Buenos días, un placer tenerlo con nosotros. Mi nombre es Alina. ¿Qué opinas sobre lo que hizo Trujillo con sus tías? Bueno, es una opinión que yo siento muy parcializada, porque yo no voy a decir que estuvo bien hecho. Lamentablemente fue un atrocinio, fue un crimen horroroso, un crimen que le costó, yo creo, sin lugar a equivocarme, la vida a Trujillo. Rebosó el vaso, porque Trujillo venía haciendo muchas maldades a sus adversarios, a gente que no estaban de acuerdo con su política. Pero, y algunos lo mataba y creaba, pero ya en ese momento, ese crimen que se expandió por todo el mundo, 3 mujeres, hermanas, ya fue algo que rebosó, chocó luego con la iglesia y gente de su entorno que también le había hecho daño, pues lo llevó al asesinato. Pero no estuvo bien. Era un dictador. Quizá la dictadura más férrea que había en América Latina y en el Caribe. A veces cuando la gente habla de, que una dictadura, que venga Trujillo, la gente no se imagina lo que era eso. Claro, yo lo sentía más porque yo sí sabía a dónde estábamos. Mi familia mis tías tuvieron presa en el año 47 por primera vez, mi abuelo también. O sea, cuando yo nací, también, recién yo nacido, ya mi tía, mi abuela tuvieron presa. O sea, porque Trujillo ese era un problema, una obsesión que se le había creado, de que él tenía que conquistar, que fueran para su gobierno a trabajar, y ellos que no, nada. Y como no tenía necesidades, le ofrecía dinero, ofrecía esto, ofrecía lo otro, pero no le interesaba. Y esa fue la realidad. Creo que tuvo, bien hecho no tuvo, fue un asesinato. Ok. Los medios de comunicación definen a su madre como una mujer dinámica, de una amplia sonrisa, abierta, observadora y calmada. ¿Cómo la definiría usted? Bueno, algo extraordinario. Y era mi mamá. Usted diría, bueno, pero no va a hablar mal de su mamá. Pero no es hablar mal ni hablar bien. Es que mi madre hizo cosas y hacía cosas que salía por encima de lo que fuera el amor como hijo que yo le tuviera. ¿Cómo? Bueno, la joven anterior me preguntaba, mis 6 primos, ella nos crió juntos. Y hoy todavía, a veces yo hablo, mi hermano, mi hermana, como le dice Camila a esos primos, son primos míos. Pero Camila le dice tío, a cada uno tía Minú, tía Jacqueline, porque así nos criaron. Entonces fueron esa lucha, ese ejemplo de hacerlo sentir a ellos como que si su madre estuvieran viva, trabajar, seguir adelante, crecer el patrimonio familiar como ella lo creció, incentivando. Ella fue una vendedora de seguro, pero una exitosa vendedora de seguro. Ella fue una agricultora, ella es productora, quizá la mayor productora de cacao orgánico que hay en este país, fue Dedé Mirabal.
cómo? Ella sembrando todavía a la edad de 85 años, ella estaba sembrando una finca de cacao. Y los niños le decían y la gente le decían, doña Dedé, ¿y para qué usted está sembrando ese cacao si ya usted tiene esa edad? Y dice, no, para que mis nietos y mis nietas disfruten de eso. O sea, ¿qué dimensión tenía esa señora que se llamaba Bélgica Adela Mirabal? Aunque todo el mundo le decía Dedé, doña Dedé, pero ella se sacrificó por ese museo, ella fundó ese museo, la Fundación Hermanas Mirabal, para que todo el mundo conociera la intención, el deseo de las hermanas Mirabal y ese asesinato y por qué la asesinaron. Pues ella logró eso, ella logró muchas cosas que se sobrepasaban a su escasa educación. Mi madre apenas fue a un 5º curso, porque no estudió más, porque necesitaba ayudar a mi abuelo a trabajar. Y fue una mujer sumamente dinámica, con amor a la naturaleza extraordinario, un amor a la naturaleza, al campo. Y ustedes no sé si habrán ido, pero los invito a que vayan un día a ese museo y a la casa donde ella vivía, para que ustedes vean la plantación de cacao, el bosque de la mujer, todo cómo ella dejó eso organizado. Esa era la verdad. Buenísimo. Buenos días, mi nombre es Victoria Vidal. ¿Usted vivía con miedo o temor de que le pasara algo a usted o a su madre? Bueno, sí, siempre teníamos temor que nos pasara, pero uno joven a veces no tenía menos temor que lo que tenían nuestras madres y nuestros padres, porque ellos sí tenían más experiencia. Uno no venía a la cosa así de esa, pero de que había que tener temor, porque que era de noche, por ejemplo, nosotros no nos dejaban salir, porque era temor a que nos fueran a hacer represalias con nosotros, porque éramos hijos de doña Dedé o nietos de doña Chea. O sea, nosotros éramos una familia que le llamaban, esa gente eran comunistas, porque aquí todo el que era en contra de Trujillo, en contra de otro régimen, era comunista. No éramos comunistas. Lo que pasa es que no estábamos con esos tipos de ideales, no estábamos con esos tipos de forma de actuar. Y eso aquí, el que no actuaba y no actuaba de esa manera, pues le llamaban comunista. Hasta la ropa, cargar una ropa verde con rojo, ya había que, en una época que era un peligro. Entonces, había siempre temor, porque en esa dictadura, usted pensaba, Trujillo es un malvado. Lo pensaba usted sin hablarlo y miraba para atrás pensando en que podía oírlo antes, otra persona. Eso es imposible, pero era el miedo que había en esa época. Era un terror porque él era implacable. Y eso, el que lo vivió como lo viví yo, desde el lado opositor, sabe lo que era eso. Gracias. Vamos ahora a presentar unos comerciales. Volvemos. New Horizons Radio. El preescolar del Colegio Bilingüe New Horizons ofrece un espacio de aprendizaje diseñado para tus hijos desde los 9 meses de edad. Estimulación sensorial y del lenguaje, apreciación musical, aprendizaje basado en proyectos, desarrollo de habilidades sociales en un ambiente seguro y bilingüe. Más de 40 años de experiencia avalados por la excelencia de más de 1.500 egresados, insertados en el mercado laboral en todo el mundo. Colegio Bilingüe New Horizons. Our strongest conviction is academic excellence. Yo soy New Horizons. New Horizons Academy cuenta con la más completa oferta deportiva en horario extracurricular. Más de 6 disciplinas deportivas afiliadas a las federaciones nacionales con un programa atlético completo orientado a la educación superior, nutrición, acondicionamiento y desempeño. Nuestros coaches y entrenadores son atletas de alto rendimiento con méritos internacionales. Llámanos al 809-533-4915 o búscanos en Instagram como New Horizons Academy. Forma parte de la familia deportiva más completa del país. Yo soy New Horizons, ¿y tú? Una óptica especializada en gafas para los más jóvenes, pero con un servicio para toda la familia. Te aseguramos un servicio personalizado y calidad asegurada.
Estamos en la Plaza Cataluña, calle Gustavo Mejía Ricard, número 116, en el segundo piso. Contáctanos al 809-541-2469 o al correo electrónico opticatineyeyes@gmail.com. Diagnóstica Ocular. Tu salud visual en manos de profesionales con más de 20 años de experiencia. En nuestro centro encontrarás todas las subespecialidades relacionadas a la oftalmología y todos los equipos modernos de diagnóstico oftalmológico. Aceptamos todos los seguros médicos y podemos recibir tus citas por WhatsApp al 809-696-2020. Estamos ubicados en la Fantino Falco número 3, edificio Centro Láser en el tercer piso. Puedes contactarnos al 809-549-7722. Síguenos en nuestras redes sociales, Diagnóstica Ocular, tu visión en manos de profesionales. New Horizons Radio. Gracias por seguir en sintonía con nuestro programa. Continuamos con el señor Jaime Enrique Fernández Mirabal. Saludos, mi nombre es Nomar. Sabemos que su madre es de Ojo de Agua Salcedo. ¿Existe esta vivienda aún? Sí, Gilmar, esa vivienda, que era la vivienda donde nació mi madre y nacieron las hermanas Mirabal, la construyó mi abuelo Enrique Mirabal y Mercedes Reyes de Mirabal, eran los padres de mi madre. Construyeron esa, debe ya andar casi cumpliendo, va a cumplir 100 años. Esa casa donde nació mi madre, Minerva, toda, existe todavía y queda en Ojo de Agua, en el centro de la comunidad de Ojo de Agua. ¿Qué sucede? Luego, mi abuela, cuando murió mi abuelo, hizo otra casa, que es donde está el Museo Hermanas Mirabal, que queda en Conuco, cerca. Y luego, entonces, en ese momento, mi madre se mudó a esa casa. Nos mudamos en el año 1958 a esa casa, en la cual ella murió ahí y la casa existe, está todo impecable, mantenemos impecable. Desde la señora que cocinaba todavía está ahí, la que cuida la casa, la que cuida el patio que mi madre tanto quería, mantenemos eso. Y nosotros, yo voy toda la semana, mi hermano va también, o sea, la familia hacemos encuentros, en Navidad vamos. Lo único que nos falta es ella físicamente, pero después mantenemos eso todo igual. Investigamos que su madre realizó diversas labores en la ganadería, producción agrícola, especialmente de cacao orgánico. ¿Continúan ustedes, los hijos de Dedé, con esta hermosa labor? Sí, todo lo que mi madre se propuso fue una gran triunfadora. Ella era productora de cacao, una parte la heredó de su padre y luego ella siguió comprando y sembrando cacao híbrido, orgánico. Esas plantaciones están vigentes, están activas, son de las mejores plantaciones del país. Tenemos una producción de cacao de 1.80 quintal por tarea y es todo orgánico. Además de eso, en ese renglón, ella fue fundadora junto a otros productores de cacao, como don Tobías González en Conuco, de una asociación que se llama APROCACI, Asociación de Productores de Cacao del Cibao. Ella fue la ideóloga y fundadora de eso, donde todo un grupo de productores de cacao mandan su cacao, todo, y se exporta, no se vende aquí, se exporta a Europa, a Estados Unidos, todo. En ese miembro ella ya a la edad, ya antes de morir, dejó y pasé a formar parte yo, que soy miembro del consejo de directores de esa asociación, donde después que se envía afuera, todo el cacao se cobra, nosotros lo cobramos en dólares y se reparten entre cada uno del que ha mandado ese cacao, que dicho sea de paso va certificado. Por ejemplo, la finca de Dedé tiene D1, D2, D3, D4, D5, D6, o sea,
6, D significa DD. 6, 5, 4 es el número de la finca. Para cada cacao que coge, eso va registrado en los sacos. El de 1 va en saco de 1, el de 5 va y así, cuando eso llega a Europa, lo pueden clasificar si hay algo que ha salido malo, porque eso lo analizan, ese cacao. Si algo sale, saber de qué finca era, de qué lote, de qué fecha y de qué finca. De la número 1 están por número, de D1, de D2, de D3, hay un letrero que dice Aprocasi, D1 orgánico. Todo eso se sigue así. Nosotros producimos, el grupo produce unas 36,000 toneladas de cacao entre todos esos productores, esa asociación, y eso fue idea, iniciativa de ella, en parte con otros compañeros. En la ganadería, sí, seguimos en la ganadería, tenemos 3 fincas de ganadería dedicadas al ganado, de leche y de crianza y de engorde. Cada una está en su rama, pero manteniéndola en honor a ella. Y cada día yo me encargo de eso, aunque tengo mi otra, pero tengo que encargarme, tenemos encargados, tenemos supervisores con sus camionetas que van, supervisan, cuentan, o sea, todo está más organizado que cuando ella lo tenía claro, porque ella era la dueña, ella hacía lo que ella quería. Pero ahora, como eso es de 3, de mi otro hermano y de los hijos de mi otro hermano que murió, yo lo administro, pero tengo que llevar más control. Y como no tengo tanto tiempo, pues tengo que tener otras personas, pero llevamos, hay vacas que se llama la DDD, la Jacqueline, que ella le ponía nombre y todavía apenas ella tiene 5 años y pico que murió. O sea que su recuerdo está viviente y todos lo mantenemos igual. Buenos días, mi nombre es Carlos Aybar. Usted dijo que el deseo de libertad empezó desde la época de su abuela. ¿Qué significa para usted la palabra libertad? Bueno, la palabra libertad es muy amplia. Es diferente al libertinaje. Son cosas diferentes. Pero la libertad era el deseo que tenía el pueblo dominicano, o gran parte del pueblo dominicano, de liberar sus ideas. En esa época no había quien pudiera expresar ninguna idea que no fuera la que el tirano decía que había que hacer. Entonces, esa libertad de expresión, de usted poder hablar, de expresar las ideas del futuro, es lo que yo considero que ellas lucharon para que se materializara. Hemos logrado, vuelvo y les reitero, hay muchas cosas que se han logrado, se han distorsionado otras y otras no las hemos logrado, pero quizá la lograremos un día. ¿Cuántos hijos usted tiene? Yo tengo actualmente en mi vida 4 hijos, 3 varones y una hembra. ¿Son egresados de nuestro colegio New Horizons? 2 estuvieron aquí, no llegaron a graduarse aquí porque eran pequeños. Luego lo cambiamos de colegio por circunstancias de cercanía y con la hembra y otros más pequeños que tenía, entonces no podía yo salir en ese tiempo a regar 1, 2, 3 colegios diferentes y lo unificamos todo en un solo colegio. Además, por la parte económica, no estábamos tan abundantes en ese momento. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Buenos días, me llamo Sebastián Batista. ¿Cómo se siente al saber lo importante que fue su madre y sus hermanas para el pueblo dominicano? Pues marcaron un precedente en la historia dominicana. Bueno, indudablemente orgulloso, muy satisfecho, pero no solamente uno sentirse satisfecho, es mantener el legado que ellas dejaron intacto, correcto, ser persona de bien, ser persona de trabajo, ser persona de ideas liberales,
Eso fue lo que nosotros aprendimos desde muy pequeño en la formación. Yo creo en la formación de hogar y vivo arriba de eso con mi nieta y mis hijos, porque eso fue lo que vi. Pero de hecho me siento muy orgulloso de pertenecer a esa familia. Okay. ¿A qué se dedica usted hoy en día? Bueno, yo me dedicaba hasta hace poco solamente al comercio. Yo tengo empresas de importación de materia prima para la industria, tengo empresas de importación de de materiales eléctricos para la construcción y la industria, pero mi vida ha cambiado después de la muerte de mi madre, porque ahora me he tenido que dedicar a la agricultura, que antes a mí me gustaba mucho, pero no creí que ya eso se había pasado. Ahora estoy dedicado también a la agricultura. Gracias. Siempre. Buenos días, señor Jaime Enrique. Mi nombre es Paola Sabiñón. ¿Cómo se sentía cuando veía a su madre triste y preocupada por sus hermanas? Bueno, nos sentíamos muy mal. Tratábamos de hacer cosas positivas que a ella le agradaban, como decirle, mamá, vamos a montar a caballo. A ella le encantaba montar a caballo. Entonces, vamos a la finca, vámonos a caballo, en vez de ir en la camioneta, vamos a montar. Y eso le ponía la mente a disiparse, a pensar en las cosas que a ella le agradaba, que era la naturaleza, la ganadería, en fin, eso a ella le agradaba. Entonces, en ese momento nosotros tratábamos de que ella se sintiera mejor, pues eso era lo que hacíamos. Y nos íbamos y ella disfrutaba. Hoy, mi nieta, otra que tengo, Sofía, y otros más, van a la finca de ella, se montan en la mula de ella. Y yo tengo fotos y digo, ay, si mi madre viera esto, qué feliz se sentiría. Qué feliz, porque eso era lo que ella más le agradaba. Ver que los niños, los sobrinos, los hijos pequeños, los nietos, fueran a ver a la finca, le cogieran amor al trabajo y al fruto, porque mañana esto va a ser de ellos, decía ella. Entonces tienen que venir desde chiquitos para que vayan aprendiendo. Eso era lo que hacíamos normalmente cuando ella, que había momentos que le daba, claro, tristeza muy profunda. ¿Ha realizado algún aporte a la sociedad dominicana? Escúchame. Que si ha realizado algún aporte a la sociedad dominicana. Bueno, yo creo que sí, que hemos realizado aporte muy significativo a la sociedad dominicana. Primero, difundir la imagen de las hermanas Mirabal es un gran aporte en la forma en que ellas se comportaron. Pero también el ejemplo de trabajo, de dedicación, de la honestidad y de difundir lo que es el trabajo y el valor humano, yo creo que es también un aporte. Son quizá pequeños, pero para nosotros muy significativos. Wow, de verdad que hemos aprendido muchísimo del señor Fernández Mirabal. Esto fue New Horizons Radio. Sintonízanos en nuestro canal de YouTube y en 89.3. Gracias.